Augusto Ferrer Dalmau, pintor de batallas. Augusto Ferrer Dalmau es uno de los grandes pintores de batallas. Su obra ha llenado un vacío existente en el arte actual respecto a la representación de argumentos militares, pues es el único pintor consagrado prácticamente en exclusiva a esta temática. Augusto Ferrer Dalmau nos invita con su pintura a conocer la historia de España y contribuye a difundirla. Podemos decir que muchas de sus obras se convierten en documentos históricos, incidiendo en el importante papel del ejército español a lo largo de los siglos. Su ya dilatada carrera profesional funde hitos del pasado como Covadonga, Lepanto, Los Tercios o pinturas de la División Azul, con campañas militares más recientes como Líbano, Afganistán o Siria, incidiendo siempre en el valor de los soldados y en la importancia del ejército en las distintas épocas. El arte es un gran arma para combatir la desidia y el olvido, para rendir el merecido homenaje a nuestros héroes y antepasados y para recuperar y fortalecer nuestra conciencia colectiva. Estas palabras, pronunciadas por Augusto Ferrer Dalmau en su discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, ponen de manifiesto la inquietud e intencionalidad última de sus pinturas de batallas. Su obra son ventanas abiertas a la historia, una historia que se va desvelando a través de las contiendas del ejército español desde el siglo XVI hasta nuestros días. La pintura de Augusto Ferrer Dalmau es una ventana abierta a la historia. Y lo que en cierta medida él quiere reflejar en muchos de sus cuadros es historia, historia viva. Afganistán, Líbano, historia lejana, como pueda ser la victoria de Pavía y lo que ello significó. Al contemplar la pintura de Ferrer Dalmau, podríamos mirar atrás para ver cómo el género histórico ha sido siempre ensalzado por su nobleza y dignidad, ya que por sí mismo se convierte en memoria gráfica de los pueblos. Ya en la cultura humanística del Quattrocento italiano, la pintura de historia es signo de erudición, espejo de príncipes y modelo de virtud, si bien todavía teñida de referencias mitológicas y alegóricas para la exaltación de los héroes. Los pintores de corte, al retratar a los reyes, a menudo concretaban la máxima exaltación de su poder utilizando el modelo ecuestre propio de los emperadores de la antigüedad romana y atributos iconográficos que los exaltaran como generales de su ejército. Avanzando en el tiempo, comienzan a generalizarse entre los aposentos palaciegos de la corte las galerías de batallas como expresión del poder de los reyes y de la prosperidad de sus reinos. Este modelo alcanzaría su plenitud en España cuando el rey Felipe IV encargó la decoración del Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro. En sus muros se disponen retratos reales, pero también los cuadros de una serie de victorias del ejército español que se alternan con los 12 trabajos de Hércules, de modo que la fuerza del héroe se equipara con los triunfos militares. Entre estos destaca la rendición de Breda, donde Velázquez recoge el instante en que Justino Nassau entrega las llaves de la ciudad al general Ambrosio de Spínola, evidenciando así el sometimiento de la ciudad holandesa tras un largo asedio. Las figuras y su distribución espacial poseen un gran realismo e introducen una nueva iconografía en la pintura de batallas, pues no vemos el fragor de estas ni la humillación de los vencidos, sino el homenaje y reconocimiento de los vencedores, que recogen la llave como emblema de la ciudad y gesto de la victoria.
Aquestas las llaves son de la fuerza, y libremente hago protesta en tus manos, que no hay temor que me fuerce a entregarla, pues tuviera por menos dolor la muerte. A que esto no ha sido trato, sino fortuna que vuelve en polvo las monarquías más altivas y excelentes. Justino, yo las recibo, y conozco que valientes sois, y que el valor del vencido hace famoso al que vence. Y en el nombre de Filipo IV, que por siglos reine, con más victorias que nunca, tan dichoso como siempre, tomo aquesta posesión. Esta relación entre la pintura de historia y la literatura ha sido siempre muy estrecha, ya que las fuentes escritas son un instrumento fundamental para documentar a los artistas en el proceso previo de preparación de la pintura. Tanto la literatura como la pintura tienen muchos puntos de unión. De hecho, muchos de los escritores son fuente de documentación de mis cuadros. O sea, leo textos, leo novelas, leo. O sea, la lectura es fundamental para mis cuadros. Con otros artistas suelo intercambiar información técnica, más que nada. O sea, pues técnica pictórica. Con escritores, principalmente con mi amigo Arturo Pérez Reverte, lo que hago es intercambiar información, buscar imaginación. Él me aporta escenas, cuando hay un cuadro complicado lo hablamos y, oye, ponme este soldado así, ¿qué te parece? Hemos visto muchas películas, hemos leído muchos libros similares, podemos hablar. Hay un intercambio más fluido. La pintura de batallas tenía en el contexto de los palacios un fin básicamente propagandístico. Era la carta de presentación del poder real ante los embajadores de otras cortes, pero no estaba destinada al pueblo, que no podía disfrutar de su directa contemplación. A este respecto se dio un paso más a partir del siglo XVIII, cuando los círculos académicos de Roma y de París valoraban la nobleza de los cuadros de historia por encima de otros géneros pictóricos. Todo pintor que se preciara y aspirara a un reconocimiento público debía mostrar su pericia técnica y su dominio del dibujo mediante grandes cuadros de historia, a menudo inspirados en la antigüedad como espejo de virtudes. En la segunda mitad del siglo XIX, en España, los galardones en las exposiciones nacionales recaían en quienes abordaban este tipo de pintura, pues como afirmaba el catedrático Manuel Pérez Villamil, esta era la verdadera pintura. Al trabajar estos temas, apenas daban cabida a la creatividad de los artistas, quienes debían ceñirse a criterios iconográficos establecidos de antemano y con una finalidad didáctica, con la intención de enseñar a enaltecer lo bueno, moralizar y perfeccionar a los pueblos. En los salones parisinos, los cuadros de historia se imponían por sus grandes dimensiones y su centralidad en las exposiciones. Por todo ello, la pintura de historia quedó vinculada definitivamente a la enseñanza de las bellas artes, y únicamente quienes mostraban su dominio respecto a los temas históricos eran dignos de recibir preciadas becas en Roma y París. Desde el romanticismo francés también se rompieron los cánones establecidos respecto al género histórico, transportando al espectador de los episodios de la antigüedad a los enfrentamientos contemporáneos, vistos en toda su crudeza, lo que inicialmente despertó no pocas controversias. Cuando Delacroix presenta La matanza de Quíos en 1824, transporta al espectador desde la Grecia clásica, modelo de perfección y de virtud, hasta la Grecia contemporánea, centrándose en el enfrentamiento entre griegos y otomanos y más concretamente en la matanza de Quíos, donde murieron más de 20.000 personas y mujeres y niños fueron capturados como esclavos. Al exponer esta pintura en los salones parisinos, despertó las críticas de los círculos academicistas por la ausencia de idealización, por el crudo realismo con que trabaja las figuras y porque no afirma las hazañas concretas de los héroes de la antigüedad, sino el dolor anónimo de las mujeres y de los niños. Delacroix, probablemente influenciado por el general Bouthier, se inspira en modelos reales para trabajar las armas y las vestimentas militares, anticipando en este aspecto el tratamiento realista y pormenorizado que Ferrer Dalmau realiza de los distintos uniformes y de las armas, tomando de referencia muchas veces piezas que atesora en su propio estudio. Soy un apasionado del mundo del sable.
Me gustan todos los modelos de sables, los colecciono, los me gusta y me sirven para mi trabajo. Son fuente de inspiración, de hecho. Parece un poco frikis, por decir manera, pero a mí el poder tocar un sable, el poder sentir un sable de caballería del 19 de Coracero, pues eso me crea una cierta sensación y a la hora de pintar transmito. Su carácter autodidacta no excluye una mirada a pintores franceses que habían tratado la temática militar en el siglo XIX, como Alphonse Neuville, con importantes representaciones de la guerra franco-prusiana. Edouard de Tell, que participó directamente en este conflicto y llegó a ser gran oficial de la Legión de Honor, y Jean-Louis Ernest Meissonier, quien se hizo eco de las maniobras militares de Napoleón. Deseo contar nuestras derrotas en lo que tuvieron de honorable para nosotros, y creo que les doy así un gesto de estima a nuestros soldados y a sus jefes, un estímulo para el futuro. Digan lo que digan, no hemos sido derrotados sin gloria, y creo que es bueno mostrarlo. Las campañas militares de Napoleón, por su relevancia en Europa, también han sido argumento frecuente de las pinturas de historia. Los pinceles del neoclásico Jacques-Louis David configuran su primera imagen oficial, en su coronación o en su paso triunfal por los Alpes, episodio que permite exaltarlo al máximo por la disposición del caballo en posición de corbeta, apoyando únicamente sus patas traseras, signo del máximo dominio del gobernante, o por las inscripciones que comparan a Napoleón con Aníbal y con el propio Carlomagno. Fueron muchos los bocetos preparatorios. El pintor se documentó y buscó gran precisión. 2 caballos de Napoleón le sirvieron de modelo para trabajar la fuerza y el dinamismo animal, y también consiguió que llevasen a su estudio un bicornio y un uniforme del emperador. Sin embargo, chocó con la negativa del emperador a la hora de realizar su rostro como un verdadero retrato. ¿Posar? ¿Para qué? ¿Cree que los grandes hombres de la antigüedad de quien nosotros tenemos imágenes posaron? Pero, ciudadano primer cónsul, le pinto para su siglo, para los hombres que le han visto, que le conocen, ellos querrán encontrar una semejanza. ¡Semejanza! No es la exactitud de los rasgos lo que da la semejanza. Es el carácter el que dicta lo que debe pintarse. Nadie sabe si los retratos de los grandes hombres se les parece. Basta que sus genios vivan allí. Los pintores de los siglos posteriores, y aún en la actualidad Kate Rocco, han recogido este carácter que Napoleón pedía en sus victorias militares y también en su derrota en Waterloo, con grandes recreaciones históricas, pictóricas y cinematográficas que nos permiten conocer pormenores de la topografía del terreno y de los distintos cuerpos de los ejércitos allí enfrentados. Estos medios son utilizados en la actualidad como material didáctico para la enseñanza de la historia, al igual que proyectos museográficos semejantes a la sala de batallas del Palacio de Versalles, redecorada con pinturas militares que sintetizan la historia de Francia desde finales del siglo V. Al contemplar las pinturas de Ferrer Dalmau, resulta natural evocar la obra de Cussach, como claro precedente técnico y temático en el panorama artístico español de finales del siglo XIX y por su especialización en la temática militar. También fue parejo su acercamiento al género histórico, ya que Ferrer Dalmau comenzó a trabajar temas militares con la ilustración de la revista Ares, dedicada a la historia, buscando un paralelismo entre los textos y el rigor histórico de las imágenes. Los temas que tratamos en Ares son temas históricos y en cuanto vi que su pintura hablaba, porque su pintura habla. Si os dais cuenta, la pintura de Augusto es una pintura que dice mucho. Y cuando vi que su pintura hablaba pues, de la historia de España, me encantó y le propuse empezar a sacar portadas de Ares e ilustrar artículos de historia de España.
A la vez, Ferrer Dalmau comienza su andadura en el arte como paisajista, consciente de que el escenario es esencial para la intensidad de la pintura, para potenciar la expresión de los soldados y sus caballos y conseguir una mayor monumentalidad y libertad de movimiento a las figuras. Empiezo pintando primero los cielos, el fondo, porque es lo que va a marcar la intensidad del cuadro. El fondo y el suelo es lo que va a marcar la intensidad, o el fondo o el interior del cuadro, la escenografía. Pinto primero la escenografía y luego las figuras. Cussach y Ferrer Dalmau miraron a la ciudad de París, donde había tenido ya un recorrido significativo la pintura militar, y concentraron su atención de forma particular en las obras de Édouard de Theil y Alfonso de Neville, con quien Cussach entró en contacto al viajar a París, tal como se recoge en su expediente de artillero. Ferrer Dalmau toma apuntes y recoge reflexiones en su cuaderno de notas, pero básicamente construye la pintura en su estudio, con luz artificial, quizá porque su interés no es tanto reflejar la impresión lumínica de la pintura, sino el argumento a exponer y los sentimientos que laten a partir de una técnica de gran minuciosidad. Artificial, luz artificial siempre. No por nada. Primero porque mis cuadros van a interiores, no van a jardines. Y segundo porque no me varía la intensidad de la luz a medida que voy pintando. Tienes que tener siempre la misma luz para poder mantener siempre los mismos tonos y la misma intensidad del color. Cussach y Ferrer Dalmau han superado los estereotipos propios del academicismo y del romanticismo en lo referente a la pintura militar, para acercarnos con su realismo a la cotidianidad de los temas militares, donde se revelan como grandes retratistas y animalistas. Ambos han preferido desmarcarse de grupos artísticos e incluso diferenciarse de los pintores de historia para erigirse en cronistas pictóricos del ejército. Forma y contenido se unen en sus obras para crear una iconología del ejército que ilustra la historia de España. A diferencia de Cussach, Augusto Ferrer Dalmau define su propio lenguaje pictórico con una identidad diferenciada de su predecesor en su formación, en la selección de los temas y en su tratamiento colorista de figuras y paisajes. Tanto los jinetes como caballos, el cielo, el suelo, el escenario tiene que estar engamado. No podemos consentir que un caballo quede recortado sobre el fondo. O sea, de hecho, la mayoría de los jinetes, tanto los contornos, acaban difuminándose con el fondo para meterlo dentro del cuadro. En este caso, por ejemplo, este jinete de aquí ya ha hecho un pequeño esbozo de cómo podría ser incluso el movimiento del caballo. Ya con esto voy ya sobre seguro, o sea, digo, pues mira, esto es lo que yo quiero. Luego ya modifico cosas, voy haciendo pequeños detalles, pero no dejo de tener una pequeña como referencia. Esto lo hago en este tipo de cuadros tan grandes que ya tengo que estudiarlo antes. Cussach fue un cronista de su época que pintaba las unidades militares donde él sirvió y que realizó retratos militares, como el del general Prim, y de corte, como el de Alfonso XIII. Ferrer Dalmau se convierte en cronista de la historia de España, abarcando con sus pinturas pasado y presente del ejército. El ejército no se pintaba, no existía pintura militar. Sí que es cierto que algunos artistas, pues episódicamente a lo mejor habían pintado algún cuadro militar, pero no existía una carrera tan consistente como fue la de Cussach, ¿no? Y Dalmau, Ferrer Dalmau, cuando comenzó, que ya sabemos que él viene de otro tipo de arte, el arte paisajista, luego pintó también ciudades, pero luego ya empezó a pintar efectivamente al soldado y ya fue metiéndolo en sus cuadros y a partir de ahí ya siguió pintando el ejército generalmente en diferentes periodos, ¿no? Entonces, Ferrer Dalmau vino a ocupar un vacío que realmente había dejado Cussach, porque nosotros en el ejército, el referente era Cussach, veíamos sus cuadros, estamos acostumbrados a su iconografía, a lo que él había pintado, que reflejaba el ejército del siglo XIX, porque Cussach realmente lo que pintó fue el ejército de su época. Solo teníamos ese periodo, pero bueno, es un periodo muy vistoso y siempre a los artilleros pues, nos gustaba ver esa iconografía, ¿no? En cambio, Ferrer Dalmau empezó de nuevo a pintar ya cosas más variadas, porque él, a diferencia de Cussach, sí que se mueve en un ámbito cronológico mucho más grande y empezó a proporcionar un tipo de arte, un tipo de pintura
que nosotros como militares nos sentimos muy orgullosos de que se pinte y de hecho es una iconografía que no viene a sustituir la de Cusax, porque Cusax está siempre allá, pero viene a reforzar lo que estaba haciendo Cusax. Además, los dos son catalanes, los dos tuvieron un amor al ejército que queda patente también en su obra. Ferrer Dalmau se considera un artista autodidacta y esto se refleja también en el modo de abordar cada obra, desde su preparación hasta la entrega de la misma. Tras la selección del tema, comienza un laborioso trabajo de investigación sobre el hecho histórico que se propone recrear y sus protagonistas. Lo primero, asesorarme con asesores solventes, gente que me pueda documentar sobre todo el tema de uniformes, escenarios, armas que llevaban. Luego ya la fase de bocetos. En este proceso, a fin de buscar el mayor realismo y el rigor histórico de su pintura, cuenta con la ayuda de especialistas en distintos campos. Esta es una espada que me hizo un espadero polaco. La verdad es que yo quería tener una espada del siglo XIII, me la hizo hacer expresamente, me la hicieron con tamaño y peso y real de la época, luego me inspira a la hora de trabajar. No sé, es la manía, son cosas mías, pero veo, la toco, lo siento y me estimula, me estimula. Al trabajo de documentación previo suma la búsqueda de material gráfico que le sirva de inspiración. La parte más importante es la documentación y para ello cuento con muchísimos historiadores, gente muy preparada, uniformólogos, gente de nivel. Yo no podría pintar estos cuadros solo. O sea, detrás de un cuadro mío hay muchísima gente que está trabajando, que me está dando documentación, me están aportando datos. Es un trabajo más de equipo. Yo solo lo pinto, pero me ayuda muchísima gente. Yo utilizo fotografía, dibujos, grabados, todo lo que me cae en mis manos para poder documentarme es básico, es básico. Y si no tengo la fotografía, pues voy al museo y hago las fotografías que necesito. Y si no la encuentro por internet porque quiero buscar un casco, pues voy y se lo pido a un amigo. O sea, cualquier material me sirve para poder documentar mis cuadros. En la selección de la escena que quiere representar, a menudo cuenta con la opinión de los propios comitentes y en sus consultas se suele asesorar con el ejército como fuente primaria, sus archivos, sus armas y uniformes. Encuentros con los soldados que le permite conocer de primera mano el mundo que protagoniza sus pinturas. Pavía es un hito en la historia militar de todas las naciones. La batalla de Pavía determinó el fin de una época, la caballería pesada y la hegemonía militar de los tercios españoles durante 150 años, es decir, una concepción distinta del llamado arte de la guerra. Augusto, como siempre, se documentó largamente para hacer ese cuadro, con especialistas. Entonces, todo lo que está reflejado en ese cuadro es auténtico. Es decir, los uniformes, los distintivos, el armamento, todo. Cuando nosotros le encargamos un trabajo, obviamente marcamos el tema general, la batalla de San Marcial o Cervantes en Lepanto, pero luego en el proceso de investigación, que es muy minuciosa por su parte, sí entra en contacto frecuente con nosotros para documentarse fundamentalmente a través del Instituto, fundamentalmente del Instituto de Historia y Cultura Militar. Y en esa relación permanente y constante se pueden detallar algunos aspectos de por dónde nosotros consideramos que podríamos resaltar un aspecto concreto del hecho histórico que quiere reflejar, ¿no? Pero básicamente nosotros le decimos lo que queremos y él decide cómo hacerlo.
Pero esto no parece suficiente para el espíritu inquieto y ambicioso de Augusto Ferrer Dalmau. Necesita acercarse al campo de batalla para experimentar en propia carne lo que viven los soldados. Solo así puede llenar de vida las pinturas militares y llegar a la intensidad dramática que transmiten sus personajes. Ferrer Dalmau ha querido aproximarse lo más posible a los protagonistas de sus cuadros y para ello solicitó permiso para visitar los campamentos en misión internacional de el Líbano, Afganistán y Siria, donde vivió como el soldado que siempre quiso ser. Esta participación le ha servido para documentar sus cuadros militares del siglo XXI, acercándole al coraje, al miedo, al valor y a la entrega de los soldados. Porque la veracidad de las pinturas no se transmite únicamente por la consulta de documentos y fuentes escritas, ni por el tratamiento pormenorizado de los detalles. Hemos estado, a fecha de hoy, en 3 misiones. Hemos estado en Afganistán 2 veces y hemos estado en el Líbano. En Afganistán 2 veces, la primera con el ejército español, evidentemente. Nos fuimos en el 2012. Estaba allí la agrupación 31, estaban los paracaidistas. Y estuvimos, yo creo que fue más de una semana. Estuvimos 8 días en la zona de Herat, de Kalinau y Mokur. Nos mandaron a un pequeño destacamento en Mokur, una zona complicada, lógicamente. Afganistán era una zona complicada. ¿Qué hace Augusto? Pues está con un bloc de notas, unos lapiceros y no se le escapa nada. Está permanentemente tomando notas de detalles, de uniformes, del terreno, de la base, de la gente que ve. O sea, está permanentemente tomando notas, apuntes. El cuadro de la patrulla nace de una forma muy curiosa, porque llevábamos ya 5 días en Afganistán. Fuimos empotrados en un grupo de periodistas de distintos medios que fueron también a ver cómo trabajaba el ejército español. Y la verdad es que, evidentemente, la labor de un periodista puro y duro y la labor de un pintor no tiene nada que ver. Y hablamos con el coronel, jefe de la base de Kalinau. Le pedimos que nos mandara otra vez a Mokur. Pensamos que nos iba a decir directamente que no, pero nos dijo que sí. Voy a estudiarlo y mañana vamos a ver si podemos acercaros otra vez para ver si de esa manera encontráis el encuadre perfecto para hacer ese cuadro. Y así fue. Al día siguiente nos mandó a Augusto y a mí en un vehículo de esos todoterreno muy protegido, nos mandó a Mokur y estuvimos allí 24 horas, nos dio 24 horas, nos dijo, si en 24 horas no consigues ese encuadre, pues tendrás que inventártelo. Y en esas 24 horas nace el cuadro de la patrulla, en una aldea que se llamaba, quiero recordar, Zaknasi o algo así, con un paisaje medio lunar, unas montañas lejanas con una serie de hendiduras muy extrañas. La mayor parte de la colección de historia militar que tenemos ha sido pintada por autores que no participaron directamente en la batalla. Y por eso es tan importante el trabajo de documentación, que en el caso concreto de Augusto es extremo, es muy detallista, muy exigente consigo mismo, ¿no? Pero obviamente el haber estado, como lo ha hecho él, con tropas en situaciones de operaciones reales, le aporta el conocimiento de lo que no se puede conseguir a través de la documentación, ¿no? El compartir con ellos el miedo, el riesgo, las comidas. Creo que es un factor importante para tener los datos que él necesita expresar en su lienzo, ¿no? Que Ferrer Dalmau termina su minucioso trabajo de campo para conocer en profundidad el tema histórico que se propone recrear, comienza la preparación técnica de la pintura en su estudio, abordando hasta el más mínimo detalle e incidiendo en la tensión expresiva de las figuras que acercarán al espectador a la intensidad del instante que protagonizan. Esta atención al detalle explica su modo de trabajar, figura a figura. No comienza un personaje hasta que no da por concluido el anterior, con lo que consigue la personalización de cada soldado. Tengo una manía, supongo que forma parte de mi personalidad. Yo tengo que terminar una cosa para pasar a la siguiente. Entonces, digamos, empiezo un cuadro por la izquierda, empiezo a pintar por la izquierda, termino una figura que me la vea bien, que me guste como ha quedado, para pasar a la siguiente. Eso no quita que luego vuelva a retocar la anterior, pero tengo que ir avanzando
de izquierda a derecha el cuadro para ir yo definiendo. Luego cuando acabo el cuadro y ya lo engamo si quieres y ya pues pongo veladuras para entonar las diferentes figuras. En la contemplación directa de una pintura de Ferrer Dalmau apreciamos su técnica colorista, con rápidas pinceladas que se distinguen en la corta distancia y que integran a los protagonistas en su escenografía. La importancia del color queda patente en su particular paleta cromática, con montículos de pigmentos atesorados a lo largo de los años y en los que podríamos apreciar sus preferencias por los colores sienas, la ausencia de colores puros y la mirada a la tradición catalana de los paisajistas de la Escuela de Olot. Aquí tengo toda la pintura acumulada desde que empecé a pintar. O sea, un buen día empecé a pintar en una tabla de madera y entonces fui acumulando. Por no limpiarla, sigo acumulando todo. Y aquí tengo, si mañana es cortar aquí una capa, tendría el primer cuadro que pinté hasta el último. Se va acumulando. Es una porquería, es un desastre, todo está sucio. Pero mira, ya me hace gracia y la voy acumulando. Están todos los cuadros que he pintado hasta ahora. Son precisamente el color y su aplicación los que llevan a Ferrer Dalmau a diferenciar el realismo de sus pinturas de las fotografías tomadas en los campos de batalla en la actualidad. Tú ves la pintura, tienes que ver la pincelada. Es cuando realmente notas la mano del pintor. Tienes que ver, aunque sea ese trazo, ese grúmulo de pintura que da la personalidad al pintor. O sea, yo no puedo intentar hacer una fotografía porque entonces ya pierde la personalidad. No notas la mano del pintor. Por eso yo intento mantener las pinceladas, aunque sea a corta distancia. Con las pinceladas define los uniformes, expresa la teatralidad o expresión contenida de los rostros y capta la atmósfera diferenciada de cada escena, como se observa en su recreación de batallas navales, como las que protagoniza el navío de la Real Armada Española, conocido como el Glorioso, más concretamente en su último combate frente a un escuadrón inglés a la altura del Cabo de San Vicente. El último combate del Glorioso pues representa el momento en que los ingleses, después de varios intentos, consiguen vencer a este navío. Este navío procedía de nuestras posesiones en aquel momento en ultramar, de Centroamérica. Fue atacado en primera instancia alrededor de las Azores por un escuadrón inglés que puso en fuga. Posteriormente siguió su navegación y al llegar a la altura del Cabo Finisterre volvió a ser atacado por otro escuadrón inglés, consiguió escaquearse de ellos y entrar en Corcubión. Todo aquel tesoro y monedas y oro que traía se descargó en Corcubión y posteriormente se hizo de nuevo a la mar. Volvieron a por él y cerca de Cabo San Vicente es el momento en el que el pintor Ferrer Dalmau retrata el último combate, que después de 50 muertos y 130 heridos y haberse acabado ya sin munición, pues tuvo que rendirse al escuadrón inglés compuesto por 4 o 5 navíos y este es el momento que se representa en este combate. Entre las pinturas que recogen sus contiendas, podría decirse que ninguna alcanza la veracidad de la pintura de Ferrer Dalmau, por detalles como la captación del humo de la pólvora, la dirección de las velas, la espuma del mar, a las que se suman, casi imperceptibles y desdibujados, los navieros. Lo que sí está muy bien representado es el fragor del combate, el efecto del mar, la luz del cielo, el humo del fragor de la batalla y los detalles de ejecución de lo que es el barco en sí están muy bien detallados. Es el mismo detallismo que imprime a sus paisajes el que confiere a los caballos un notable protagonismo, participando de la misma tensión expresiva de los soldados, o reforzándola con gran dinamismo y con un tratamiento de anatomía que refleja la violencia de cargas y ataques a la par que la majestad de los triunfos.
En este cuadro de caballería tiene que tener tanto protagonismo el caballo como el jinete. O sea, es fundamental. O sea, los caballos tienen que tener personalidad, no pueden ser anónimos, tienen que tener su movimiento. Desde el caballo pardo, las bocas de los caballos, las expresiones, los ojos, tienen que tener también su propia vida. O sea, todo el cuadro tiene que tener independencia por sí solo. Las posturas de los caballos no pueden ser repetitivas, tienen que ser diferentes. Este cuadro tiene la peculiaridad es que desde cualquier ángulo que te pongas, los caballos siempre estarán de frente. Es una pequeña técnica que me explicaron hace muchos años, donde tú consigues que los caballos, a la medida que te vas moviendo, se van girando y se van poniendo mirándote siempre. Tú puedes estar en una esquina, en la otra, y los caballos tendrás siempre de frente. No el suelo, no quizás el jinete que está caído, pero sí los caballos y estos siempre te estarán mirando. He montado muchos años a caballo, conozco el animal, conozco su fisonomía, luego tengo un montón de archivos de movimientos de patas, he estado en hípicas, he visto cómo van los movimientos y luego ya hago mi composición. Este preciosismo obedece a un proceso de ejecución en el que el pintor no duda en introducir los cambios necesarios respecto a su proyecto o idea original. Desde la preparación inicial hasta el remate final puede haber otro mundo, pues el pintor no duda en trabajar variantes de figuras o retoques compositivos a medida que avanza en su ejecución. Las ideas sobre posibles correcciones también continúan una vez da por terminada una pintura, siempre dentro de un marcado realismo. Mi pintura es realista. Yo huyo bastante del hiperrealismo. Yo busco pinturas realistas. O sea, mis pinturas, cuando te acercas, me gusta que se vea la pincelada. Me gusta que se note en la mano. No apuro tanto el pincel para que tengas que acercarte tanto. O sea, a una distancia corta ves las pinceladas y a distancia lejos pues ves todo el cuadro. Esto es lo que me gusta. Teniendo en cuenta que en los siglos pasados la pintura de historia se reservaba esencialmente a las estancias palaciegas, podemos afirmar que Augusto Ferrer Dalmau ha acercado la pintura de batallas al gran público poniéndola al alcance de todos, difundiendo de esta forma acontecimientos esenciales de la historia de España. Estos son abordados no solo desde la exaltación de sus héroes, sino también siguiendo la estela de Goya desde la intrahistoria de soldados anónimos que reflejan las grandes virtudes del ejército español. Sin embargo, el pintor reconoce que sus inicios no fueron sencillos, pues apenas existía un mercado que demandara pintura de temática militar. Era impensable que un pintor pudiese exponer en galerías temas militares o caballería militar. Llegó un momento en que yo ya estaba metido dentro del mundo de la pintura con mis paisajes y tenía confianza con ciertas galerías y entonces llegó a un acuerdo con ellos, dejadme probar, quiero probar una exposición de temática militar, me gusta mucho y curiosamente fue un éxito y eso fue el comienzo de toda esta aventura. El creciente interés por su pintura impulsó en 2016 la creación del espacio Ferrer Dalmau, una sala en pleno centro de Madrid, donde se dan a conocer sus obras en un contexto afín a su pintura, pues junto a bocetos y reproducciones del pintor se disponen esculturas de carácter histórico y publicaciones especializadas en temas militares. Podría decirse que el fin de este espacio, a diferencia de otras galerías centradas en el arte actual y de vanguardia, es ahondar en la relación intrínseca entre el arte y la historia, más concretamente entre el arte y los episodios militares de la historia de España. La verdad que somos algo atípico, ¿no? Es una galería que nos centramos exclusivamente entre el arte y la historia, se puede decir, ¿no? No trabajamos el arte contemporáneo o la cultura de vanguardia, entonces nos centramos exclusivamente en esta faceta. En el espacio Ferrer Dalmau se constata el interés de un público cada vez más joven por la pintura de historia.
No se trata de coleccionistas en busca de las novedades del arte actual, sino el deseo por conocer la historia lo que mueve a quienes acuden a la galería. En los últimos años, los encargos recibidos rebasan nuestras fronteras, evidenciando la creciente proyección internacional de Ferrer Dalmau, aspecto extensible a la iconografía de sus pinturas, como se observa en aquellas dedicadas a la Guerra de Secesión Americana, o en La despedida, conmovedora imagen de un cosaco ruso del Don abrazando a su hija antes de partir a la lucha en la Guerra Civil Rusa, desatada en 1917. A Augusto también le gusta pues, hablar con escultores y confrontar ideas. La mayoría de los monumentos públicos que se hicieron en España a finales del XIX eran ideas entre escultores y pintores, ¿no? Que había una colaboración entre ellos. A lo mejor el pintor hacía el boceto y luego pues, el escultor lo llevaba a cabo. Y bueno, no había celos entre los artistas, ¿no? Mariano Benlliure tenía colaboración con Aniceto Marinas entre proyectos que ellos tenían. Y Augusto en ese aspecto pues es un hombre que tiene colaboración también con ellos. Él está siempre gustoso a poder ofrecerle a cualquier escultor que vaya a hacer una escultura monumental de algún boceto que él haya hecho o algo basado en algún cuadro, ¿no? No hay ningún problema. Esa colaboración debe de existir entre el escultor y el pintor. La difusión y conocimiento de la pintura de Ferrer Dalmau, reproducida también en la prensa y las redes sociales, le convierten en uno de los pintores realistas más reconocidos del arte actual. El detallismo de su técnica, la intensidad expresiva de sus figuras, el gran conocimiento de los temas que aborda, su amor por el ejército y por la historia de España, han merecido el reconocimiento de la Academia de Bellas Artes de Sevilla y más recientemente del Ministerio de Defensa, que lo ha condecorado con la Gran Cruz al Mérito Militar. La relación que tenemos con él va mucho más allá de la relación que hay entre un promotor y un pintor, ¿no? Es casi es de amistad, ¿no? Y es por ello y por la gran importancia de su obra, la que tiene ahora y la que va a tener en el futuro, estoy convencido, por lo cual propusimos a la ministra de Defensa el concederle la Gran Cruz al Mérito Militar, que tiene sobrados méritos para ostentarla, y así fue. Más allá de la temática dominante en sus pinturas, por la captación psicológica de sus personajes, exaltando por igual el dolor y la gloria, Augusto Ferrer Dalmau puede ser denominado pintor de soldados y no tanto de batallas, ya que sus personajes no siempre se ven inmersos en sus contiendas bélicas. Tras sus protagonistas se esconde el deseo frustrado del pintor de ser soldado. Si bien esto no le ha impedido acercarse a sus protagonistas desde una gran implicación personal. Es pintor de batallas, obviamente, pinta hechos bélicos, pero yo diría que más que pintor de batallas sería pintor de soldados, ¿no? Él centra la figura, si os fijáis en su obra, en las batallas que refleja la actitud del soldado, a veces del comandante, del general, pero fundamentalmente de los soldados, ¿no? La batalla de San Marcial es impresionante, ¿no? La línea de ataque, la primera fila, y además representa lo que fue la realidad, ¿no? Un gran número de soldados de diferentes regiones de España luchando juntos por la defensa de nuestros intereses, ¿no? Es decir, es un pintor de soldados realista, con una gran calidad técnica y sobre todo con una historia que trabaja y prepara con mucha meticulosidad. Yo creo que desde pequeño siempre pensé como soldado. Ya cuando jugaba como soldado. Cuando crecí como soldado. Hice el servicio militar y yo creo que todos llevamos algo de soldado dentro. Entonces es algo que siempre me ha apasionado. Y sí, para pintar hay que sentir como un soldado.
Augusto pinta soldados. Soldados en las batallas, soldados fuera de las batallas, soldados en guarnición, soldados en el terreno, soldados fuera de su hábitat. Augusto pinta soldados, básicamente. Las pinturas de Augusto Ferrer Dalmau hablan, nos despiertan un sinfín de preguntas acerca de la temática representada, sus protagonistas y los uniformes que los caracterizan. En la medida que contestamos a estas preguntas, vamos conformando pequeños relatos de la historia de España protagonizados por el ejército. Augusto Ferrer Dalmau podemos decir que es un cronista de la historia de España, un cronista pictórico que ilustra gráficamente los grandes hitos del ejército español a lo largo de los siglos. A diferencia de otros maestros de la tradición que trataron el género militar de manera puntual, Ferrer Dalmau concibe su obra como memoria viva del ejército y asume en este sentido un compromiso como pintor. Mi compromiso con la pintura, aparte de crear belleza o que pueda gustar o pueda decorar una casa o un museo, el compromiso que tengo yo es social en el aspecto histórico. O sea, yo intento recuperar la memoria histórica de tiempos pasados, de cosas que no se pudieron fotografiar, de cosas que nos contaron, incluso cosas que no sabíamos. Entonces, resucitar la historia de nuestros pasados, de nuestra historia. Y que la gente futura pues quede una imagen como referencia. Tenemos muchas secuencias en la larga historia que no tenemos imágenes. Tenemos textos, pero no imágenes. Y es bonito dejar constancia.